Hola familia, viva comunidad. Regresamos al libro de nuestro Dios. Gracias por la oportunidad que nos concede a mitad de semana hacer un alto y seguir exponiéndonos a su mensaje de vida. En esta semana nos corresponde Apocalipsis capítulo 20. Habla del libro de Jesús. Apocalipsis 20, cuyo mensaje o título es Habla del libro de Jesús. Dice el versículo 15: aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Todas las ciudades griegas y romanas tenían registros oficiales de sus ciudadanos, a los que se añadían los nuevos ciudadanos y a los que se removía a los expulsados. El interés de Jesús es claro: animar a quienes lo siguen a perseverar, pues Él ha escrito el nombre de cada uno de sus seguidores en su libro de la vida. Y quienes perseveran en seguirlo, hablan de su libro, el libro de la vida, para que otros nombres sean también escritos en él. Lo que a Juan se le permitió ver en esta sección nos hace partícipes de tres asuntos concernientes a tener el nombre escrito en este libro. El primer asunto es la dicha de hablar de la resurrección para vida. La dicha de hablar de la resurrección para vida. El otro asunto es tener la seguridad de la condenación eterna para el diablo y sus seguidores. Tener la seguridad de la condenación eterna para el diablo y sus seguidores. Y el otro asunto es dar a conocer la oportunidad de arrepentimiento para tener el nombre escrito en el libro de Jesús. Así que vamos en la primera parte de esta sección. La dicha de hablar de la resurrección para vida, entre los versos 1 al 6. Quienes tengan su nombre escrito en el libro resucitarán para vida y no sufrirán la segunda muerte. Dice el verso 1 entonces hasta el verso 6. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y subrayé el versículo 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esta primera parte de la sección nos hace formular preguntas. ¿Un ángel pudo encadenar al diablo? ¿Existe el diablo? ¿El diablo será encadenado? ¿Cuándo será encadenado y arrojado al abismo? ¿Estará así por 1000 años? ¿Cristo reinará durante esos 1000 años?
¿Acaso Cristo no reina con el diablo suelto? Hay quienes resucitarán y otros no mientras el diablo esté encerrado. Hay una primera resurrección, entonces ¿habrá una segunda resurrección? ¿Hay resurrección? ¿Por qué hablar de 1000 años? Mis queridos, esta parte ha sido interpretada por amilenaristas, premilenaristas y postmilenaristas. Es decir, intentan responder si hay o no tribulación por un periodo de tiempo antes o después que Cristo regrese. Esto es eco del Antiguo Testamento, según Daniel. Y te leo, anota ahí al margen y escucha lo que dice el verso 1 de Daniel 12. Daniel 12, versículo 1. Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un periodo de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en el libro. Ahora yo me preguntaba, ¿estaremos ya en esos 1000 años? ¿Con Cristo reinando o con el diablo suelto? Si lo estamos o no lo estamos, tenemos que preguntarnos, ¿qué espera el Señor Jesús que haga cada uno de quienes lo siguen o cada uno de quienes están seguros que tienen su nombre escrito en su libro de la vida? Está claro que no hemos sido testigos de ninguna resurrección masiva de hombres y mujeres, ni de grandes ni pequeños, decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, según vemos aquí en el verso 4. Entonces, si el diablo anda suelto engañando a las naciones y somos testigos de ello, nosotros que hemos sido resucitados con Cristo, y entre comillas digo ya y todavía no, Colosenses 2, versículo 12 dice, en él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quienes lo resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿cuál es el interés de Jesús? ¿Cuál es el interés de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuál es? Según Lucas, capítulo 10, y te doy los segundos para que lo ubiques. Lucas, capítulo 10, versículos 16 al 20, Jesús también dijo, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Cuando los 72, y subrayé este número, regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús les respondió, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, versículo 20, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Y lo leí la semana que pasó según Mateo 7:23. No todo el que me dice, palabra de Jesús, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y algunos va a argumentar, pero si expulsamos espíritus en tu nombre, hicimos milagros, Jesús le dirá claramente, jamás los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Enseñanza seguida, según Lucas 10, Lucas registró la parábola del buen samaritano. Jesús escogió el número de este grupo mayor. Algunos manuscritos griegos dicen 70.
otros 72, para representar las 70, y repito, a veces 72 naciones de la tradición judía, prefigurando la misión a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Lucas era gentil y fue cristiano también. Se convirtió a Cristo tras escuchar el mensaje del Evangelio. Es claro que la enseñanza de Jesús es para que prestemos atención a lo que es importante en el mundo. Para tener la dicha de que sus nombres están escritos en el cielo. Es lo que leemos en Apocalipsis 20, versículo 15. Y es el hilo que amarra toda la sección de Apocalipsis 20, sino también desde lo que tenemos escrito desde Daniel capítulo 12. Es el hilo en donde puedes verte a ti como enviado por Dios para hablar entre las naciones acerca del libro de Jesús. De modo que otros sean liberados del engaño de Satanás. Tu alegría es debería ser tu nombre escrito en el libro de la vida y gozar del privilegio de hablar de él. No se trata si te creen o no te creen. Se trata de que tú tengas la seguridad de la importancia del mensaje del Evangelio. Y así estar de acuerdo en trabajar en no dar un evangelio falso. Sin dudar, nuestro mundo urge de samaritanos que hablen de la resurrección para vida y así librarnos de la segunda muerte. O librarse, más bien para quienes aún no han creído o no han escuchado de Jesús, librarse de la segunda muerte. Hay dicha en hablar de la resurrección para vida, aquí en Panamá y también en la India. Y ese es el asunto que tiene que ver con el libro de Jesús. El otro asunto en torno a este libro es tener seguridad de la condenación eterna para el diablo y sus seguidores. Lo que corresponde precisamente es no faltar a la verdad que trae verdadera libertad. Leo el verso 7 entonces hasta la sección del verso 10. Verso 7 al verso 10. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su nombre será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán al campamento del pueblo de Dios. Y subrayé lo siguiente: la ciudad que él ama. Pero, este pero es importantísimo. Caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Y también subrayé entonces el verso 10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En la sección anterior de Apocalipsis 19, y que está contenido en la grabación de la semana pasada, sigue al fiel y verdadero Jesús. La imagen de Jesús regresando en un caballo blanco, combinada con el título de Rey de Reyes, describe a Jesús como a un rey parto, con todo su ejército montado en caballos blancos, los agresores más devastadores conocidos en los días de Juan. En esta parte, a Juan se le permite ver a Og y Magog,
los enemigos de Israel en la época del profeta Ezequiel, que lo leemos según los capítulos 37 al 39. Tarea para leer después. Lo que a Juan se le permite ver es la calidad, en este momento, la calidad del enemigo beligerante y perseverante en contra la iglesia de Jesucristo, a quien Dios ama, la ciudad que él ama. Y entonces les afirma a la iglesia, nos afirma a nosotros que la promesa a los profetas, o la promesa que conocemos por medio de los profetas del Antiguo Testamento, se cumplió. Está cumplida en Jesús. Y también se cumplirá. Entre comillas, ya y todavía no. Es decir, ya puedes descansar. Estamos con paz. Estamos en paz con Dios. Pero así también tenemos que entender que estamos en guerra con el enemigo de Dios. Y todo aquel cuyo nombre no tiene escrito en el libro de Jesús, en el libro de la vida, será arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20, verso 15. Hay una película llamada Sunday, Domingo, en la que narra el precursor de una interpretación bíblica que enseña que todos, sin excepción alguna, serán salvos. Sin importar su fe, sin importar su confesión, sin importar su condición ante lo que leemos en el Evangelio. Se cuestiona así la existencia del diablo y del infierno. Lo que leemos aquí en esta sección es que existe el diablo y que él ya está condenado. Y lamentablemente también todos y todas quienes son engañados por la bestia y el falso profeta al servicio del diablo. Sea porque rechazaron a Jesús, las enseñanzas de Jesús, o porque nunca oyeron acerca de Jesús. La perseverancia de los amados por Dios, de esa ciudad, de ese pueblo de Dios amada por Él, la perseverancia de quienes seguimos y seguimos porque estamos seguros de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nuestra perseverancia o la perseverancia de cada uno de los discípulos de Jesús es anunciar entre las naciones al fiel y verdadero Jesús. Lo que implica también anunciar que el destino de quienes no lo siguen es trágico. Nunca descansarán por los siglos de los siglos. Es lo que leíamos según Apocalipsis capítulo 14. No voy a identificarme como amilenarista, premilenarista o posmilenarista. Lo que sí identifico aquí y con la que entonces estoy comprometido es en la cuenta regresiva que inició. Lo que vivimos en este lado del cielo es temporal. Cualquier sufrimiento por causa del nombre de Jesús terminará. Como también el engaño, la injusticia, la violencia, la depravación y corrupción por el diablo tienen su fin. Es el momento de revisar. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es el momento de revisar hoy con quién tú estás reinando. ¿En qué listado, en qué filas de la batalla tu nombre está escrito? ¿A cuál ciudad pertenece? ¿A cuál ciudad perteneces? ¿Al Sin City o a la ciudad amada por Dios?
el diablo y sus seguidores sufrirán la segunda muerte. Es lo que leemos en Apocalipsis 26. Y es como termina esta parte de la sección. Versículo 10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre. Puedes descansar, podemos descansar. Podemos vivir con la seguridad de que tiene su condenación marcada. Es cuestión de tiempo. Lo que me lleva al último asunto de esta sección, el tercer asunto. Dar a conocer la oportunidad de arrepentimiento. Dar a conocer la oportunidad de arrepentimiento para que el nombre sea escrito en el libro de Jesús. Versos 11 al 15. Sin dudar, repito, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios ama al mundo y su amor es transformador, lo que implica la decisión de cada quien tras escuchar el mensaje o la enseñanza de Jesús. Quienes aceptamos, experimentamos ser transformados, teniendo por delante su amor día con día. No por miedo, porque quien vive con miedo no conoce a Dios y mucho menos su amor. Su amor es tal que nos trata como a sus hijos. Hebreos capítulo 12. Amor que nos advierte, amor que nos prepara, amor que nos transforma, amor que nos seduce justamente para regresar a Él y alinearnos a su camino. Observa varios detalles en esta última parte de la sección. Juan escribió, versículo 11, la primera parte del verso 11. Luego vi a un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. Una vez más, Jesús nos confronta en cuanto a quién está sentado en el trono. ¿Tú o Él? Si Él es el Rey y Señor de tu vida, Él ha empezado una nueva creación de ti en el momento que decidiste creer. Sigue el resto del verso 11. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Esto es eco de Isaías 65, versículo 17. Isaías 65, versículo 17. Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Y de esto es lo que vamos a seguir leyendo en lo que resta de Apocalipsis. Mira el versículo 5 de Apocalipsis 21. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Es lo que sostiene a quienes hemos sido resucitados con Cristo. Ya y todavía no, porque Cristo sigue haciendo nuevas todas las cosas en ti y en mí. Por fe en lo que Jesús hizo en la cruz por el mundo. Pero ¿quiénes lo disfrutamos? Justamente de quienes nos hemos arrepentido de hacerlo a nuestra manera y no confiar y rendirnos ante lo que Jesús hizo a su manera. Quienes hemos creído, nuestro nombre se escribió en ese libro. Y quienes aún están con vida y no han creído, tienen la oportunidad de arrepentimiento para que su nombre sea escrito en el libro de Jesús. Quienes mueren sin Cristo
y es la verdad, ya están destinados al infierno o a la segunda muerte. Como leemos y repito en el capítulo 20, versículo 6. Y es lo que vemos acá en lo que resta del verso 12 y 13. Dice: vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que había hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos. Y esto para participar o presentarse ante el juez, el justo juez. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. En la parte anterior hice la observación que a Juan se le conectó con Og y Magog, según Ezequiel 37 al 39. De seguro entonces Juan tiene en mente las palabras proféticas escritas. Lo que me sirve para recordarte, tras lo que leímos aquí en el verso 12 y 13, lo que Dios afirmó según Ezequiel 18, versículo 21 al 23. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Vivirá por practicar la justicia y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. Y pregunta el verso 23. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? Ese es el Señor. ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Esa es la puerta de entrada, la puerta estrecha. Y es el mensaje o parte del mensaje del Evangelio. Tener la oportunidad de arrepentirse, de negar a Jesús, sus enseñanzas, de seguir al diablo y sus mentiras. Y en consecuencia, disfrutar la promesa desde ya de la resurrección para la vida y no para la segunda muerte. ¿Por qué? Porque tenemos escrito nuestro nombre en el libro de Jesús. Hay oportunidad de arrepentimiento. Hay oportunidad de tener el nombre escrito en el libro de la vida. Y cuando se abran los libros y todo salga a la luz, pasemos a la vida eterna con Dios, no por nuestras obras, sino porque nos arrepentimos y creímos, ambas caras de la misma moneda, en lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Y en consecuencia Dios, como vimos en la parte anterior, en Cristo, nos ha estado convirtiendo o transformando. Y para apuntalar el mensaje, convirtiéndonos a las naciones, hablar de Jesús, hablar del libro de Jesús entre las naciones. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, entre los pasillos, entre familiares y conocidos. Hablar del libro de Jesús antes que sea tarde para algunos de que están con el día de mañana no prometido. Hay algo peor que morir por COVID-19. Y hay algo peor que no estar en el libro o tener escrito el nombre en el libro de los libros. Dios te resucitó para no morir, para no padecer la segunda muerte y vivir hoy la dicha de hablar de la resurrección para la vida. Te resucitó para que tengas la seguridad de la condenación eterna para el diablo y sus seguidores. Y así entonces precisamente
des a conocer la oportunidad de arrepentimiento para que el nombre de quien lo cree sea escrito en el libro de Jesús, el libro de la vida eterna, libro que nos asegura justamente el estar en paz con Dios y poder anunciar lo que Él vino a hacer, que es salvar al mundo de las mentiras del diablo. Palabras de nuestro Señor. Que Jesucristo te sustente y que encuentre en ti un corazón dispuesto para justamente difundir, proclamar, hablar de lo que está en el libro de nuestro Señor Jesús. Hasta la próxima.